consejera de aquí de Huelva, Lourdes López, a la que desde aquí le doy la bienvenida, y por supuesto también le agradezco muchísimo el que siempre está aquí al lado de nosotros, apoyándonos y sobre todo trabajando para traer lo mejor para esta provincia desde su posición. Así que gracias, consejera, muchas gracias por siempre estar a nuestro lado y siempre apoyándonos en todo lo que necesitamos. Y también quiero dar las gracias también y saludar aquí muy afectuosamente a todos mis compañeros delegados, director general de Ágapa, coordinador de LIAM, director de Abra, también la directora, en este caso del Consorcio de Transporte Metropolitano, a todos deciros que muchas gracias por el trabajo, enhorabuena a todos, porque esto es trabajo de todos y vosotros sois una parte fundamental en todo lo que hoy se va a anunciar hoy aquí. Así que enhorabuena y felicidades, y espero que este año también sea un año intenso, como siempre, pero que venga cargado también de buenas noticias para esta provincia. Y eso también es gracias al trabajo vuestro constante y continuo. Muchas gracias. Y me voy a permitir también que salude a la gente de aquí, de la delegación territorial, en este caso de la delegación de gobierno, a las que también quiero felicitarles por el trabajo que vienen haciendo, darles la enhorabuena y bueno, darles las gracias también por todo lo que hacen, en todo lo que me ayudan a mí y, por supuesto, en su profesionalidad en todo y cada una de las cuestiones que llevan a cabo en esta delegación. Así que gracias a todos. Y yo, sin más, pues le voy a pasar la palabra a la consejera, que es quien va a empezar con esta rueda de prensa y donde va a empezar a desgranar los presupuestos, sobre todo y fundamentalmente la parte que le compete a ella, que creo que es importante también que ella en primera persona los explique y los dé. Así que muchas gracias, consejera, tuya la palabra. Pues muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todos, a los medios de comunicación, porque son los que nos dais la voz y nos lleváis y nos acercáis a los ciudadanos. Y quiero dar, la vida va de equipos en todos los sentidos, también en el trabajo, así que quiero dar las gracias a todo el equipo humano, delegados, directores, gerentes, coordinadoras y a todo el equipo de la delegación. Lo decía antes bien mi delegado, Pepe, que esto es gracias al esfuerzo de todos, y por eso los datos que vamos a desgranar de cara al próximo presupuesto del año 26 son datos que han sido trabajados con todos los territorios, con todas las delegaciones territoriales y, por tanto, con todo el equipo de profesionales que tenemos aquí y que hoy asumen responsabilidades importantes. Si entramos en los presupuestos generales de la Junta para el año 26, saben ustedes, porque ya lo ha dado a conocer el presidente y también la consejera de Hacienda, son 51.597 millones de euros, supone un 5,6 más el año próximo que este. Y es verdad que 2 de cada 3 euros se destinan al gasto social. ¿Cuáles son las prioridades de este presupuesto del año 26? Sanidad, educación, dependencia, vivienda y empleo. Esas son las prioridades. Y lo dicen muy bien los datos. Cuando hablamos de sanidad se destinan 16.265 millones de euros. A sanidad esto supone 1.016 millones de euros más en el 26 que en el 25. Pero además, si hablamos de educación, el presupuesto es 11.185 millones de euros. Si hablamos de vivienda, hay un esfuerzo económico con una partida de 1.223 millones de euros. Una parte importante de esta cuantía va destinada a deducciones para el acceso a la vivienda. Y si hablamos de empleo, estamos hablando de 1.278 millones de euros. A este presupuesto general que yo esbozo así, lleva implícito, como todos ustedes saben, las deducciones que hace una semana pusimos en conocimiento, las deducciones por prácticas deportivas, deducciones por gastos veterinarios, deducciones a las personas celíacas en el consumo de su alimentación o deducciones a las familias por nacimiento de hijos, que además es a todas las familias. Y ahora, si me permiten, me centro en los míos, en mi responsabilidad. Yo escuché a algún compañero del PSOE decir que mi presupuesto era la hermana pobre. La hermana pobre es la tercera consejería con más presupuestos de la Junta de Andalucía. Después lo entendí, cuando lo comparé con su época. Después entendí de dónde venía esa afirmación. Y ahora lo van a entender ustedes también. Miren, el presupuesto de esta consejería es de 3.671 millones de euros. Supone un 9,8% más que el año en el que estamos, el año 25. Pero supone, ojo al dato, el doble que el último presupuesto del Gobierno Socialista de Andalucía. Cuando comparé los datos entendí lo de la hermana pobre. Es verdad que con el PSOE era muy pobre esta consejería, que, ojo, junto con otras dos más, es la consejería de las personas. Para que se hagan una idea, el presupuesto de esta consejería, solo de esta consejería, es el mismo
que todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Solo el presupuesto de esta consejería es el mismo que el de toda la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y hablemos de dependencia. La dependencia este año tiene 2.610 millones de euros, que supone un 12% más en el 26 que en el 25. Pero me van a entender ahora este dato, como yo entendí la reflexión de mi compañera del PSOE. Es que desde que el PSOE no gobierna, nosotros en Andalucía le hemos puesto a la dependencia 1.424 millones de euros más. 1.424 millones de euros más destinados a dependencia desde que el gobierno socialista ya no está en Andalucía. Y saben ustedes, porque lo hemos comentado muchas veces, que el espíritu de la ley es 50% de la dependencia lo paga el gobierno de España, 50% lo paga la comunidad autónoma. ¿Qué ocurre este año 26? Pues que este año 26 la Comunidad Autónoma de Andalucía va a poner para dependencia 1.840 millones de euros y el Gobierno de España va a poner 770. ¿Qué significa esto? Que la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta de Andalucía y por tanto todos los andaluces vamos a poner el 71% y el Gobierno de España solo va a poner el 29%. A todos los andaluces, no a los vascos, no a las personas dependientes del País Vasco. Con ellos ha firmado un documento que es público en el que se compromete a pagarle el 50% de la dependencia y contempla ese documento año 25, 26 y 27. Por tanto, mientras unos son tratados de primera, a los andaluces nos tratan con la punta del pie. Y está siendo el gobierno andaluz el que está saliendo a salvar el sistema de la dependencia. Por cierto, un sistema en el que hoy se ha batido récord en número de personas atendidas, más de 311.000 personas atendidas. Recuerden ustedes que venimos de un gobierno anterior en el que se expulsaron a 34.000 personas del sistema. Hoy se ha batido récord también en prestaciones, más de 472.000 prestaciones, y hoy seguimos bajando en los días de espera. ¿Y hay que trabajar mucho más? Sí, yo soy la primera que lo digo y lo reconozco, pero oiga, veníamos con el anterior gobierno del PSOE de esperar 3 años y medio, 1.275 días, ahora estamos en 559 días, un año y medio. Hemos bajado los días de espera en 2 años. ¿Sigue siendo muchos días? Sin duda alguna. Pero pese a todas las zancadillas que nos están poniendo, seguimos bajando los días de espera. Hay otros pilares esenciales en esta consejería, como la igualdad, que yo digo que la igualdad no es solo de esta consejería, sino que tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. Y sobre todo la eliminación de la violencia de género. Y el presupuesto para el año 26 es de 53,56 millones de euros, es un 7% más que en el año 25 y un 24,7% más que en el último gobierno del Partido Socialista. Hablamos de dependencia, hablamos de igualdad y vamos a las otras patas de esta consejería. Infancia. La protección de la infancia es una de nuestras obligaciones y además creo que debe ser la de todos porque estamos hablando de los más vulnerables, que son los niños, y para la protección de la infancia destinamos 268,84 millones de euros, que es un 75% más que el último presupuesto del gobierno socialista. Y si hablamos de exclusión social, destinamos 42,4 millones de euros para las zonas ERACIS, que son las zonas que tenemos señaladas dentro de la estrategia de vulnerabilidad que puso en marcha esta comunidad autónoma, y 33,4 millones de euros que destinamos para la renta mínima de inserción. Y aquí me detengo también. Esto es un 19% más que el año pasado, pero me detengo también porque siempre escucho a los compañeros del PSOE decir: es que usted ha bajado el presupuesto en las remisas. Esto no es lo que se pinta, esto es lo que se gasta. Si no, cuando queráis, tiramos del 18, vimos lo que pintaron y lo que gastaron. Y segundo, esto es de primero de concejal. Cuando tú creas un derecho subjetivo, como es la remisa, da igual lo que tú pongas ahí. Si tienes que ampliar el crédito, lo vas a tener que ampliar y lo vas a ampliar porque has creado un derecho subjetivo. Por tanto, si hiciese falta más presupuesto, automáticamente se amplía el crédito. Pero bueno, hay quien no tiene escrúpulos para jugar con los más vulnerables a la hora de buscar otros fines, ¿no? Vamos a los ayuntamientos. Para esta consejería es fundamental los ayuntamientos porque los servicios sociales comunitarios son la puerta de entrada de todo el sistema de esta consejería. Y por eso... Y primero quiero agradecer a todas las profesionales, y digo las porque la mayoría son mujeres, de los servicios sociales comunitarios, su tremenda labor diaria, y para el refuerzo de los mismos destinamos 1.400 millones de euros. Y antes de terminar, sabrán ustedes que hemos creado una ayuda, la anunció ayer el presidente, le quiero dar las gracias, pero además lo más sincero del mundo, a las entidades de ELA, que fueron las que nos alumbraron el camino. Ayer Andalucía publicó en el BOJA una nueva ayuda para las personas enfermas de ELA, que tengan diagnosticada ELA,
con grado de dependencia 3 reconocido. Una ayuda con un máximo de 14.400 euros anuales y que desde esta misma mañana se puede solicitar. Y esta ayuda va incluida también, por tanto, en este presupuesto. Vamos a inversiones. Esta no es la Consejería de Inversiones, es cierto que esta Consejería es de prestación de servicios, no es de inversiones. Tenemos inversiones desde hace unos años por los fondos europeos, los fondos NES, que los fondos NES son de los andaluces, y voy a explicarlo muy bien. Mire, los andaluces tributamos y pagamos, ¿verdad? Pues si estamos para pagar, también estamos para recibir lo nuestro. Los andaluces somos también españoles, ¿verdad? Y por tanto somos también europeos, ¿verdad? El dinero no es de Sánchez, ni de ningún gobierno. El dinero es de todos los españoles y por tanto también de los andaluces. Y con ese dinero que viene de Europa y que le corresponde a los andaluces y es de los andaluces, aquí en Huelva en concreto se han destinado fondos para 6 nuevos centros de día. Se le han destinado al Ayuntamiento de Cartaya, de Bonares, de Lucena del Puerto, de Paimogo, de Santa Olalla del Cala y de Valverde del Camino, por un importe de 3,5 millones de euros. Hemos destinado fondos también para residencias de mayores, en este caso una en San Juan del Puerto, y además en la adaptación a 3 otras residencias que ya existían en Ayamón, Tebeas y Valverde del Camino. En este segundo caso, cuando hablamos de adaptaciones, que me refiero a las entidades que gestionan, estas son gestionadas por entidades sociales. La primera, de San Juan del Puerto, es directamente en los fondos al ayuntamiento. Estamos hablando ahí, en este caso, de residencia para personas mayores de 5,1 millones de euros y para residencia para personas con discapacidad, Aspromin fue la entidad que resultó beneficiaria con un importe de 329.000 euros. Por tanto, estamos hablando de 11 proyectos, 9,2 millones de euros. A esto hay que sumarle la residencia de la Orden, que saben ustedes que está ya en ejecución, una parte ya se ha ejecutado, estamos ahora en la segunda fase, con 7,5 millones de euros, y hay que sumarle casi 337.000 euros de la adaptación, las obras de reforma que estamos haciendo en los centros de participación activa. Y ahora ya sí que termino, Pepe. Termino diciendo que todo esto que yo acabo de esbozar aquí es gracias a todo el equipo humano que está aquí sentado, es gracias también a todos los profesionales que están en todos los servicios sociales comunitarios y a todas las entidades del tercer sector que hacen posible que lleguemos a todos los rincones. El presupuesto mayor de la historia de esta tierra. Soy consciente de que queda mucho por hacer, pero también soy muy consciente de que es mucho lo que se ha hecho. Y desde la humildad puedo decir que tenemos un presupuesto histórico en dependencia, en igualdad, en infancia, en vulnerabilidad, y tenemos más dinero que nunca para los servicios sociales comunitarios. Ahora lo que se trata es de ser todos efectivos y hacer que este dinero llegue hasta el último rincón de aquella persona que lo necesite. Y Pepe, a tu disposición. Pues muchas gracias, consejera. La verdad es que felicitarte, evidentemente, por el magnífico trabajo que vienes haciendo. Se demuestra en los presupuestos y yo creo que es importante que se reflejen que seguimos mirando por la gente, que seguimos preocupándonos por los que más lo necesitan, y creo que en tu presupuesto de este año 2026 viene perfectamente reflejado. Así que enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Bueno, y ahora paso yo un poco a desgranaros pues todo en general de cada una de las consejerías, y también os voy a comentar pues bueno, las principales inversiones que hay por parte de cada una de las consejerías aquí en la provincia de Huelva. Yo voy a empezar dando unos datos generales que hemos recogido dentro de lo que forma parte el documento, dentro del documento que forma parte del presupuesto, y que bueno, a mí me gustaría que también lo conocierais todos en general. Como decía la consejera, el presupuesto para esta anualidad 2026 de la Junta de Andalucía son 51.597,9 millones de euros. Un aumento con respecto al ejercicio 2025 del 5,6%, o sea, 2.726,3 millones de euros. Y esto supone que con respecto al año 2018, el último año de gobierno socialista, estamos hablando de un 48,4% más. Quiere decir que estamos con un incremento de presupuesto en este año 2026 de 16.838,4 millones de euros. Eso en cuanto a lo general. El total de presupuesto para el ejercicio 2026 en la provincia de Huelva, 320,1 millones de euros, con lo cual, es importante este dato, en Huelva se vuelve a reflejar una subida en la inversión de la Junta de Andalucía con respecto a los presupuestos del año 2025. Y también
Eso conlleva una repercusión por habitante en este ejercicio 2026 de 596 euros, frente a los 591 del año pasado, del ejercicio del presupuesto 2025, situándonos como la segunda provincia, después de Córdoba, con mayor inversión por habitante. Reseñar también, ya a nivel autonómico, que el gasto social en Andalucía, contemplado en el presente presupuesto, será de 32.705,8 millones de euros, un 63,4% del total, aumentando con respecto al 2025 en 1.789,3 millones de euros, un 5,8% más. Con respecto al capítulo de sanidad, se recoge en el presente presupuesto un importe total, ya lo ha comentado también la consejera, 16.265,9 millones de euros, un 31,5% del presupuesto, lo que supone un incremento del 6,6% con respecto al año 2025 y un incremento económico para esta anualidad de 1.016,3 millones de euros. Con respecto al capítulo de inclusión social y dependencia, pues se recoge en el presente presupuesto un importe de 3.671,8 millones de euros, un 7,1% del presupuesto, lo que supone también un incremento del 9,8% con respecto al año 2025. Traducido en euros, más de 328 millones de euros. Con respecto al capítulo de educación y financiación de universidades, pues se recoge en el presente presupuesto un importe total de 11.186,4 millones de euros, lo que supone un 21,7% del presupuesto y lo que supone un incremento del 2,6% con respecto al año 2025. O sea, 284,4 millones de euros más para este ejercicio. Esto se desglosa en tres partidas importantes dentro del capítulo de educación y financiación de universidades, como es educación, por un lado, con 9.339,2 millones de euros, el 18%, y un incremento de 171,7 millones de euros. En universidades, con 1.792,1 millones de euros, con un incremento de 56,8 millones de euros, y un programa de refuerzo de la inversión con 55 millones de euros para climatización. Con respecto al capítulo de fomento y vivienda, concretamente para el fomento y adquisición y el acceso a la vivienda, en el presente presupuesto se recogen medidas presupuestarias y fiscales importantes, con un esfuerzo que suponen 1.223 millones de euros. El presupuesto de vivienda aumenta en un 38,7%, o sea que la apuesta clara de esta Junta de Andalucía en esta anualidad por el tema del fomento de la vivienda es importantísimo. Con respecto al año 2025 son 763,3 millones de euros. El paquete fiscal de la vivienda en este ejercicio tiene un impacto de 460 millones de euros, que se notará en el coste de la adquisición. En cuanto al apoyo al tejido productivo andaluz, el presupuesto para este ejercicio 2026 será de 7.416,7 millones de euros. Representa un 14,4% del total del presupuesto y supone un incremento del 2,2% sobre el año 2025, traducido en euros, más de 158,8 millones de euros. Aquí se incluyen políticas de dinamización económica e industrial con un 68% de incremento, agua y litoral con un incremento de un 28,6% y agricultura, ganadería y pesca con una dotación de 2.631,8 millones de euros, entre otras. En cuanto a inversiones, el presupuesto 2026 contempla una dotación de 6.413,8 millones de euros, un 12,4% del presupuesto, con un incremento del 10% con respecto al año 2025 y un incremento traducido en euros de 581,3 millones de euros, con especial reflejo en las consejerías de Fomento, Sostenibilidad y Agricultura. Con respecto al programa de refuerzo a la inversión, destacar una dotación de 415 millones de euros, principalmente actuaciones en asfaltado de carretera, que viene una inversión a nivel regional de 140 millones de euros, reposición y equipamiento sanitario, 31,7 millones de euros, dotación y equipamiento sanitario de nuevas infraestructuras, 14 millones de euros, obras en centros sanitarios, 64 millones de euros, mejoras en climatización de centros educativos, 55 millones de euros, incentivos de digitalización autónomo, 35 millones de euros para mejorar la competitividad, equipos de emergencia, 12 millones de euros e infraestructuras judiciales, 15 millones de euros. En resumen,
estamos en unos presupuestos cuyos gastos no financieros, es importante destacarlo, supone 47.917 millones de euros, un 93% del total de la inversión para este ejercicio por parte de la Junta de Andalucía, con un incremento con respecto a 2025 de 2.635,9 millones de euros. Yo quiero destacar que llevamos 8 años al frente vamos a hacer 8 años al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía con nuestro presidente Juanma Moreno a la cabeza. 8 presupuestos presentados y aprobados, un claro síntoma de normalidad, de estabilidad y de compromiso. Es el presupuesto más alto de la historia de Andalucía, aunque nos siguen faltando, y lo ha dicho antes también la consejera en su área, 1.528 millones cada año por parte del sistema de financiación autonómica que nos merecemos por parte del Gobierno central. Estamos ante un nuevo presupuesto que crece gracias al aumento de ingresos, pese a la notable bajada de impuestos constante que venimos aplicando, gracias, y aquí lo digo en mayúscula, gracias al aumento de contribuyentes, más efectividad económica y más empleo. Estamos ante un presupuesto claramente social. Se destinan 2 de cada 3 euros a gasto social, la mayor parte en sanidad y en dependencia. Un presupuesto con una apuesta clara para facilitar el acceso a la vivienda. Lo repetimos y lo hacemos por activa y por pasiva porque creemos que es importante y va a ser ese nuestro objetivo en esta anualidad. Un presupuesto que se soporta fundamentalmente en los recursos propios de la Junta, un 77% de autofinanciada, para que luego cuando saquemos estos datos pues nos digan que es que los dineros nos vienen de Europa, nos vienen del Gobierno central. El 77% es autofinanciada, con un presupuesto inversor que es el mayor de la historia de Andalucía, con un crecimiento del 10% respecto al año 2025, destacando un incremento de casi el 50% para ayudas a autónomos. Es un presupuesto con clara vocación municipalista, también quiero destacarlo, porque incrementan las partidas del Plan de Cooperación Municipal en un 11,4% con respecto al año 2025. Así que estamos ante un presupuesto serio, riguroso y sobre todo prudente, diseñado con el objetivo de alcanzar un equilibrio presupuestario, con el objetivo de seguir conteniendo la deuda y aumentando la reputación financiera de Andalucía. Eso como datos generales. Ahora voy a desglosar consejería por consejería un poco, voy a dar los datos generales de cada una de las consejerías y voy en cada una de ellas un poco a comentar las diferentes actuaciones, o las más importantes, que vienen contempladas en el presupuesto y que vamos a tener para este ejercicio 2026. Empiezo por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, que como sabéis pues ha cambiado recientemente y se divide por un lado el área de sanidad, que en cuanto al área de sanidad a nivel autonómico, el presupuesto para esta anualidad 2026 es de 16.265,9 millones de euros, lo he repetido anteriormente. Se prevé una ampliación de la plantilla estructural en 3.893 profesionales. Se van a ampliar en 478 las plazas para profesionales en formación, los EIR. Se va a aumentar y optimizar las plantillas estructurales de los centros sanitarios. Vamos a promover estrategias para fidelizar y atraer a profesionales en puestos de difícil cobertura. Vamos a consolidar el Plan Estratégico de Salud Mental. Buscamos la consolidación también del Plan de Salud Bucodental, sobre todo en edades infantiles y población vulnerable. Vamos a aumentar las plantillas en atención primaria para adecuarlas a la población. Vamos a consolidar la gestión digital a la atención sanitaria. Es un reto que tenemos desde hace varios años y creo que es importante, la digitalización en la atención sanitaria. El desarrollo de un nuevo modelo de atención sociosanitaria en residencia, la incorporación progresiva de las distintas especialidades de enfermería en los centros sanitarios, también es importante. Incorporación de la especialidad de enfermería familiar, el refuerzo en la red de urgencias y emergencias extrahospitalarias, la consolidación de los equipos de atención a mujeres víctimas de violencia de género y a sus familiares, y vamos a potenciar la atención de personas con problemas de adicción. Os voy a desglosar prácticamente lo que significa presupuestariamente los diferentes capítulos que conlleva el capítulo, o en este caso la Consejería de Sanidad de esta consejería. Capítulo 1. Personal se va a llevar 7.663,5 millones de euros. Eso supone un aumento de 521,5 millones más de euros para esta anualidad. En gasto corriente, pues vamos a tener un importe de 5.031 millones de euros, lo que supone 315,7 millones de euros más para este ejercicio.
En el capítulo 4, transferencia corriente, tenemos una dotación de 2.971,2 millones de euros, con un aumento de 157,8 millones de euros con respecto al año 2025. En el capítulo 6, inversiones reales, estamos hablando de 477,2 millones de euros, lo que supone, aquí hay una pequeña disminución económica, pero esto es debido precisamente a los fondos FEDER y a la baja aportación, o casi nula, que recibimos por parte del Gobierno central. En el capítulo 7 tenemos una transferencia de capital de 7,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 3,35 millones de euros. Principales acciones puestas en marcha en este ejercicio por parte de esta consejería en la provincia de Huelva. Pues bueno, aquí voy a empezar, como prácticamente empecé el año pasado, con la obra de construcción del materno infantil. 16.857.989,66 euros para esta anualidad 2026 en el materno infantil de Huelva. Ya decíamos el año pasado que el año pasado no venía pintado prácticamente dinero, pero os vuelvo a reiterar, este año vienen casi 17 millones, pero vuelvo a reiterar que esto es un montante de 84 millones de euros que tenemos disponible para utilizar en el momento que creamos conveniente, porque está destinado exclusivamente para esta actuación. Por lo tanto, si estos 17 millones se quedaran cortos para esta anualidad, se puede seguir tirando el presupuesto. Por lo tanto, este presupuesto puede aumentar en cualquier momento. Así que 16.857.989,66 euros para el materno infantil. Luego tenemos un nuevo centro de salud en Aracena, previsto también con una dotación de 299.231,34 euros. La puesta en marcha del Centro Hospitalario de Alta Resolución del EPE, que esto también dijimos que el año pasado íbamos a dotarlo con 1,5 millones y si la carretera hubiera estado terminada, a día de hoy sigue sin estar la carretera terminada, por lo tanto, este año aumentamos la dotación económica en 2,5 millones de euros. Tenemos una ampliación del consultorio médico de Ayamonte, que está ahora mismo en actuación, que en la anualidad 2026 vamos a terminarlo y tenemos una dotación económica para finalizar esa obra de 100.000 euros. Reforma integral del servicio de farmacia del Hospital Infanta Elena, también una obra importante que también se ha ejecutado, pero queda una parte y se va a dotar en este presupuesto con 222.000 euros para esta próxima anualidad. Actuaciones de mejoras en las instalaciones y equipamientos del Hospital Río Tinto, una importante inversión, 3.315.000 euros, para terminar con obras necesarias y comprometidas por parte de esta Administración. Luego tenemos también actuaciones en centros relativos a programas del Plan de Acción de Atención Primaria, 2 millones de euros, de salud mental, 606.000 euros, de Comunidad Terapeutas Vázquez Díaz, que tenemos una dotación de 900.000 euros, y el compromiso del Plan de Acción Bucodental con 1.100.000 euros. Mejoras en eficiencia energética y renovables en centros de salud provincial. Tenemos una partida de 350.000 euros para ello. Además, quiero destacar que el Plan de Infraestructura Sanitaria del marco 2020-2030 tenemos en estudio varias actuaciones que se iniciarán en esta anualidad, recogidas en dicho plan, las cuales se priorizarán en función de los criterios técnicos de la propia consejería y las cuales iremos conociendo a la vez que se vayan anunciando. Por lo tanto, dejamos abierto parte de esas inversiones que se van a hacer en algunos centros de salud de la provincia, pero que lo iremos conociendo a lo largo de la anualidad. Todo ello, y quiero destacarlo, está desglosado en la sección 31 del presupuesto, por lo tanto, estos son datos que lo podéis consultar de manera clara. Me centro ahora en la otra parte de esta consejería, que es el área de presidencia y emergencia. En cuanto al área de presidencia y emergencia a nivel autonómico, el presupuesto para esta anualidad 2026 es de 625,66 millones de euros y aquí se prevé consolidar algo tan importante, y lo estamos viviendo en estos días, como es la EMA, con optimización de los recursos humanos, mejora de la formación y modernización de los recursos materiales. Queremos también en este año garantizar la respuesta eficaz de protección a la ciudadanía ante posibles riesgos, cosa que venimos haciendo, pero queremos mejorarla aún más. Y también ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz, garantizando efectivos servicios públicos tanto de radio como de televisión. El desglose del presupuesto de este capítulo, en este caso, están en personal, 268,77 millones, en gasto corriente y bienes de servicios, 78,5 millones, en transferencias corrientes, 185,69 millones,
En inversiones reales, 62,4 millones de euros y en transferencia de capital, 750.000 euros. En este área no tenemos inversiones concretas para esta provincia, a excepción de una reforma integral en la base aérea de las Arenas en Niebla, para su adaptación por el dispositivo de medios aéreos de extinción de incendios, como sabéis, forestales, con una inversión en torno a 200.000 euros y la puesta en marcha del CECOP del Rocío, que como sabéis es una actuación que se ha realizado en esta anualidad y que para finalizarlo en el año 2026 se le va a dotar con una cantidad de 100.000 euros. Eso con respecto a la Consejería de Salud, Presidencia y Emergencia. Nos vamos a la otra consejería, la siguiente por orden de prelación, que es la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y en este caso también Diálogo Social, que también se la incorpora recientemente. En cuanto al presupuesto 2026, la Consejería reseña que el consolidado para este ejercicio es de 609.936.791 euros, lo que supone un incremento con respecto al año 2025 del 61,81%, por lo tanto estamos hablando de 377 millones de incremento. Este presupuesto contiene la 6ª bajada de impuestos que este Gobierno, al frente del Ejecutivo andaluz, va a establecer. Se prioriza la promoción empresarial y el empleo de calidad y mantenemos los compromisos de equilibrio presupuestario y responsabilidad fiscal. El desglose del presupuesto a nivel de capítulo, pues tenemos el capítulo 1 de personal con 177,42 millones de euros, el capítulo 2 de gastos corrientes de bienes y servicios con 91,76 millones de euros y el capítulo, en este caso 6 y 7, con inversiones reales y transferencia de capital con 325,72 millones de euros. Este aumento último en este capítulo, en estos dos capítulos, corresponde a un 275,90% de aumento respecto al año 2025, principalmente por mejoras en proyectos IMEC y Andalucía Trade. Principales actuaciones presupuestadas en el 2026 en la provincia de Huelva, pues está la ejecución de canalización del saneamiento del edificio 7000 en Aljaraque, para terminarlo definitivamente y ponerlo en funcionamiento, 186.232 euros. Líneas de subvención de la agencia TRADE a PYME para inversiones, crecimiento y mejora de competitividad en Andalucía, esas vainas provincializadas, con un importe de 4.142.059 euros. Y el edificio de Hacienda en Huelva, un edificio que está ya en construcción, que como veis va avanzando y va creciendo, y para esta anualidad, que prácticamente será la que finalice con las obras, pues tenemos 2.600.000 euros. Nos vamos a la Consejería, en este caso, de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La cuantía del presupuesto para 2026 en esta consejería, en el consolidado, en este ejercicio, 9.394 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año 2025 del 1,97%. Se traduce en 227 millones de euros más. Subimos la inversión de la consejería a pesar de las mermas de los fondos europeos, que os lo he dicho antes, y de la disminución de las transferencias del Ministerio. Algo importante que hay que destacar, porque si tuviéramos esas aportaciones directamente, pues bueno, pues evidentemente tendríamos más dinero para ese tipo de inversiones. Este año la inversión por alumno supone 5.210 euros año, un incremento acumulado de casi 1.800 euros, de lo que supone un aumento del 50,4%. La financiación con fondos propios de este presupuesto 2026 se eleva a 209,6 millones de euros del total, lo que supone que el crecimiento anual de la consejería se hace con recursos propios, lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar, desde prácticamente el año 2019. Es importante la apuesta por la conciliación familiar, la garantía de igualdad al acceso a la educación, reforzando la calidad y la extensión de los servicios. La inversión en los comedores escolares crece un 5,8% y supera ya los 97 millones de euros. Y la inversión en transporte escolar también supera los 133 millones de euros, creciendo un 15%. Vamos a tener refuerzos en aulas matinales y actividades extraescolares a los que se destinan 18,3 millones de euros, casi un aumento del 6%. Se aumenta en un 3,5% el presupuesto de las becas y ayudas hasta alcanzar los 376 millones de euros.
Importantes inversiones en la escolarización infantil, como sabéis, de 0 a 3 años, que este año será gratuita y que supone 270 millones de euros para bonificaciones a familias, con un incremento del 3,6%. Refuerzo de 3.100 nuevos profesores y maestros, pese a disminuir el número de alumnos, que sabéis que desgraciadamente por la baja natalidad pues han disminuido en torno a 18.000, pero alcanzamos un total de 125.000 docentes, de los cuales 105.000 se estabilizarán en centros públicos. Hay un refuerzo en la educación especial, con 636 millones de euros, con un incremento del 8%, alcanzando una inversión de 7.500 euros por alumno año. El refuerzo de 2.500 docentes para atender mejor la diversidad en las aulas. También es importante destacar ese incremento. Refuerzo de la plantilla de docentes en la formación profesional para ampliar la oferta y consolidar el modelo dual. Inversión de casi 159 millones de euros en bienes inmuebles, en mejoras y modernización. Y 21 millones de euros para equipamiento tecnológico, así como 3,1 millones de euros para mobiliario y equipamiento genérico. El desglose de este presupuestario de esta consejería, pues a personal 6.604 millones de euros, en gasto corriente y bienes de servicio 508 millones de euros, en transferencias corrientes 1.328 millones de euros y en inversiones reales 184,2 millones de euros. En cuanto a las principales acciones de esta consejería en Huelva, en la provincia, pues bueno, algo que hemos anunciado hace poco tiempo y que creo que las obras empezarán en breve, con una dotación de 4.247.014,68 euros, como es la ampliación y reforma del espacio educativo de la Escuela de Arte León Ortega en Huelva. Luego vamos a actuar en 6 centros con tema de bioclimatización en los municipios de Alosno, Cerro de Andévalo, Lucena del Puerto, Triguero, Villa Blanca y Bollullo de Par del Condado, con una inversión de 2.550.000 euros. También vamos a realizar mejoras en climatización general de centros educativos provinciales, con 4,5 millones de euros. Presentando esta partida concreta de climatización en los centros educativos, lo presentó precisamente el presidente recientemente cuando vino a inaugurar el curso escolar aquí al municipio de Almonte. Pasamos a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El presupuesto consolidado para el 2026 de esta consejería son 1.973,7 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al año 2025 de 0,61%, estamos hablando de 11,35 millones de euros, pero seguimos con el impulso a la producción ganadera y agrícola en Andalucía, impulsando el relevo generacional y modernizando las explotaciones, buscando aumentar la competitividad y la sostenibilidad en los sectores. También tenemos una apuesta firme por el regadío sostenible, el apoyo al sector pesquero y acuícola andaluz, implantando la primera estrategia andaluza de economía azul sostenible. Consolidamos unas políticas de aguas que palien la sequía y de mejora de infraestructuras hídricas y un impulso claro a la depuración de aguas residuales. El desglose del presupuesto en esta consejería está en personal, 4.107 millones de euros, con un aumento de 117 millones de euros con respecto al año 2025, y los capítulos 6 y 7 en inversiones reales y transferencia de crédito de capital de 1.495,7 millones de euros, también supone un aumento del 2,6%. Principales acciones de esta consejería en la provincia de Huelva. Pues bueno, hablamos de obras de adecuación y mejora de la EDAR de Huelva, que recientemente además hemos anunciado la adjudicación de la licitación. En esta anualidad tenemos previsto 11,6 millones de euros de un total de 32, por lo tanto creo que es una cantidad importante. La obra de concentración de vertidos y EDAR en el Cerro del Andévalo, con un importe de 2,5 millones de euros. Obra de agrupación de vertidos y EDAR en Cumbres Mayores, 2,1 millones de euros. Obra de agrupación y vertidos en la edad de San Lucas de Guadiana, con 1,6 millones de euros. Obra de agrupación y vertidos y EDAR de Encinasola, con 1,4 millones de euros. Creo que es importante destacar que
funcionamos y trabajamos y apostamos por mejorar precisamente todo lo que son EDARES y eso lo que son vertidos en todas y cada una de las comarcas de la provincia de Huelva, creo que es importante destacarlo, y también tenemos una primera fase de relaciones de proyectos de mejoras de lonjas provinciales que va en torno a unos 63.000 euros. Estamos hablando aquí solamente de proyectos porque luego la ejecución la hace, en este caso, APA, o sea, Fomento, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Nos vamos a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Presupuesto 2026 consolidado para este ejercicio, 1.278,3 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año 2025 de más de 9,7 millones de euros. Aquí seguimos impulsando las políticas activas de empleo, especialmente colectivos más vulnerables. Se fortalecerá aún más el tejido productivo, autónomo y economía social. Vamos a tener incentivos para el empleo con dotaciones de 431,5 millones de euros, mejoras en las condiciones de la seguridad y salud laboral de los trabajadores y una apuesta decidida por la automatización y simplificación administrativa de las ayudas. El presupuesto desglosado de esta consejería para el capítulo 1 de personal, 293,6 millones de euros. De gasto corriente y bienes y servicios, 84,6 millones de euros. Para transferencias corrientes, 727,6 millones de euros. Para inversiones, 40,7 millones de euros. Y para transferencia de capital, 96,5 millones de euros. En cuanto a las actuaciones más importantes en la provincia de Huelva de esta consejería, pues bueno, tenemos, que además lo podéis ver aquí al lado porque están en funcionamiento, para esta anualidad 2026, las obras de la nueva oficina del SAE Muñoz de Vargas en Huelva, con un importe para la anualidad 2026 de 1,6 millones de euros, las obras de la nueva oficina del SAE en Almonte, con una aportación para esta anualidad de 1,69 millones de euros, obras de la nueva oficina del SAE en Cortegana, con 1,61 millones de euros, proyecto singular específico de hidrógeno verde, esto va relacionado con la formación específica del hidrógeno verde con un 1,3 millones de euros, así pasa y ocurre lo mismo con el tema de la formación singular específica para el sector minero, también en formación 800.000 euros en este caso, la Escuela de Hostelería de Islantilla, un referente también de formación gastronómica, en este caso para mantenimiento y la envolvente climática, 1,06 millones de euros, y obras de reforma y mantenimiento de la delegación territorial, que también le hace falta para que los funcionarios también trabajen en condiciones y el público que asiste también pues encuentre unas instalaciones adecuadas, 340.000 euros. El Centro de Prevención de Riesgos Laborales, también para mejorar de sus instalaciones, 300.000 euros, y los planes de empleo y formación provincial, que están dotados en esta anualidad de 16,7 millones de euros. Creo que son importantes estas inversiones por parte de esta consejería, porque esto va directamente y repercute a las personas desempleadas y sobre todo a la familia. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, en cuanto al presupuesto consolidado para este ejercicio, es de 2.057,6 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al año 2025 de 38,96 millones de euros. Y aquí hay que destacar la apuesta clara por nuestro sistema público universitario, con una financiación récord, con una inversión global de 1.788,2 millones de euros, el apoyo firme a las convocatorias de recursos humanos en investigación y empleo juvenil, con 40 millones de euros, incentivamos la igualdad de oportunidades con 56,5 millones de euros o convocatorias de proyectos de investigación e innovación para situar la I+D+I andaluza en la vanguardia europea con 125,5 millones de euros plurianuales. El desglose del presupuesto, en este caso, para personal, 13,6 millones de euros de la consejería. Aquí hay que tener en cuenta que el grueso del personal está incluido en las transferencias a las universidades andaluzas, que son las que asumen el personal docente. En gasto corriente y bienes de servicio, 3,3 millones de euros. En transferencias corrientes, 1.727,4 millones de euros. En inversiones reales, 3,4 millones de euros. En transferencias de capital, 305 millones de euros. Las actuaciones más importantes en este caso, pues bueno, la universidad va a recibir más de 86,5 millones de euros en concepto de modelo de financiación. Pero además se está negociando precisamente con el rectorado, con la universidad, para incrementar dicha cantidad en función de esas negociaciones y bueno, cuando realmente se termine la mesa de negociación, pues sabremos realmente la cantidad concreta que se destinará en esta anualidad para la Universidad de Huelva. Nos vamos a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, también
un presupuesto consolidado, en este caso, para este ejercicio, de 198.721.247 euros, lo que supone un incremento con respecto al año 2025 de 37,52 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta consejería es de nueva creación por la separación del conjunto del ejercicio anterior con cultura y deporte, que ahora tiene consejería independiente. Contemplamos a los municipios como eje del desarrollo turístico andaluz, reforzando destinos locales, convocatorias como Munitur o planes de grandes ciudades y ayuda a la recuperación y uso sostenible del litoral andaluz. Tenemos un impulso claro al talento, la innovación y la competitividad del sector turístico, con programas específicos como Pimetur e Investur. Diversificación y nuevas experiencias para un turismo todo el año. Acabamos con la estacionalidad, que es importante. Fomentar la acción exterior como motor de proyección y oportunidades, consolidando alianzas internacionales y cooperación territorial. El desglose presupuestario para el capítulo 1, personal, 41,3 millones de euros. Para el capítulo 2 y 4, gasto corriente, bienes y servicios, transferencias corrientes, 67,42 millones de euros. Para el capítulo 4, 1.727,4 millones de euros. Y para los capítulos 6 y 7, inversiones reales y transferencias de capital, 90,05 millones de euros. Principales acciones presupuestadas en el 2026 en la provincia de Huelva. Pues bueno, tenemos los planes turísticos de grandes ciudades con una cantidad de 565.500 euros. Munitur e Investur provincializada, que vamos a tener para esta anualidad 1.215.775 euros. Pimetur y Pascul en la provincia, que también están provincializadas, 562.502 euros. Líneas de ayuda para infraestructura de playa con 176.418 euros. Líneas MMR para eficiencia, 206.360 euros. El Centro Europeo Direct a la Diputación Provincial, que está dotado con 25.000 euros. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que también la Consejería de Turismo colabora con en torno a 80.000 euros. Los planes de sostenibilidad turística en destino, que también tenemos una aportación para esta anualidad de 3 millones de euros. O la colaboración con patrocinios provinciales en diferentes eventos deportivos en diferentes eventos a nivel turístico de 1,5 millones de euros. Pasamos a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. En cuanto al presupuesto consolidado para esta anualidad, 2.116,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,97%, que supone en euros 352,3 millones de euros. Aquí la apuesta por mejorar de infraestructuras que faciliten el sistema de transporte público sostenible y accesible, con incremento de la intermodalidad. Seguiremos incrementando la oferta de vivienda protegida con nuevas promociones, así como rehabilitación residencial y urbana. Vamos a seguir dando prioridad a las conservaciones de carretera y seguridad vial a través de contratos de conservación de carretera. Impulsamos un plan de autovías y vías de alta capacidad con actuaciones referentes, como es el caso del tercer carril en nuestra provincia de Almonte del Rocío, en la A483. Apostamos por la digitalización y modernización del sector del transporte público, ampliación de las líneas de metro en grandes ciudades. Realizaremos grandes actuaciones de mejora, modernización y reparación en puertos andaluces, así como canales de acceso a recintos portuarios. Finalizaremos la revisión definitiva del POTA, así como agilizaremos la tramitación de los planes subregionales en tramitación. El desglose del presupuesto, pues bueno, para el capítulo 1 de personal, 157,37 millones de euros, gasto corriente, bienes y servicios, 515,64 millones de euros, esto supone un incremento de un 75,78 millones de euros. El capítulo de transferencia de corriente, 373,31 millones de euros. Aquí hay un incremento también de 49,58 millones de euros. Y inversiones reales y transferencias de capital con 1.186,88 millones de euros, aquí con un incremento de 116,31 millones de euros. Principales actuaciones y acciones presupuestadas para la provincia de Huelva, pues aquí tenemos como una de las principales y más llamativas el tercer carril
de Almonte del Rocío, en la A483, en la que en esta anualidad tenemos un importe de 4.946.914 euros. El programa de fomento al parque de vivienda protegida en alquiler, con 852.196 euros. El programa 6 de ecovivienda, en construcción de viviendas para alquiler social en edificios energéticamente eficientes, pues tenemos 2 millones de euros para esta anualidad en la provincia. El programa 1 de ecovivienda, rehabilitación del barrio El Rocío en Isla Cristina, en este caso con 1.883.614 euros. Ayudas a la accesibilidad, también tenemos 1.547.040 euros. El programa 3 y 5 de ecovivienda, rehabilitación energética de edificios, viviendas, el libro del edificio, el proyecto, aquí tenemos 20,9 millones de euros. La rehabilitación energética y accesibilidad en la Plaza Molino de Viento, que son 64 viviendas de protección oficial, aquí tenemos 1.319.295 euros. O la rehabilitación del edificio Valparaíso, aquí en Huelva, la capital, con una inversión de 1.628.925 euros. También tenemos trabajos o actuaciones de accesibilidad en la zona de Isaac Peral, con 200.000 euros. Rehabilitación y mantenimiento de viviendas y espacios urbanos en Cortegana, 430.000 euros. Mantenimiento en el parque de vivienda pública por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que abra concretamente en la provincia, 550.000 euros. Impulso a la vivienda pública, concesión de suelos en Peri de San Antonio, también una inversión de 246.000 euros. O la conservación integral de carreteras provinciales, 17 millones de euros para conservación. Mejora de seguridad vial, el acceso de Villablanca, una glorieta que se va a hacer en la A499 con un importe de 484.575 euros. También una mejora de seguridad vial en los accesos a Manzanilla, en la A472, con 613.453 euros. La mejora de seguridad vial también en los accesos a La Palma del Condado, con 579.234 euros. El estudio de viabilidad, nuevo acceso al municipio de Isla Cristina, desde la N431. Estos estudios de viabilidad y lo tenemos dotado con 100.000 euros. El programa de Andalucía Rural Conectada, 163.400 euros. El programa del transporte al litoral, tan necesario y demandado por la gente y los municipios de interior para acercarse a las playas, 52.000 euros. Mejoras del Consorcio Metropolitano de Transporte, 130.000 euros. Dragado y mantenimiento del calado y remodelación de barreras antioleaje en el puerto deportivo, así como eficiencia energética de la lonja de Punta Umbría. Eso os decía antes, los proyectos vienen por parte de pesca, pero en este caso las actuaciones vienen por fomento, en este caso a través de APA. 1.231.415 euros. El dragado y mantenimiento del calado y mejora del edificio de la lonja de Ayamonte, 1.145.719 euros. Mejoras de eficiencia energética en la lonja de Isla Cristina, 745.360 euros. No dejamos ninguna lonja atrás, las tres, actuamos en las tres. Cerramiento nuevo en el varadero de Mazagón, también con una aportación de 350.000 euros. Pasamos a la consejería, en este caso, de Inclusión Social y Juventud, pero yo creo que la consejera nos ha desglosado perfectamente lo que forma parte de su consejería, así que nos la saltamos y pasamos a la siguiente. La Consejería de Cultura y Deporte. En cuanto al presupuesto consolidado para esta anualidad, 336.679.161 euros. Esto supone un 1,24% más que la anualidad de 2025, con un aumento de 4,1 millones de euros. También aquí la autofinanciada crece un 2,93%, siendo la cantidad total 203,3 millones de euros. El ámbito cultural representa el 62,5% del presupuesto en el 2026, con 142,8 millones de euros. En el ámbito del deporte se roza los 66 millones de euros. Consideramos el fomento de la cultura y el deporte como elementos esenciales en el bienestar y en la calidad de vida de los andaluces. Apoyo a los sectores creativos andaluces, como la moda, el desarrollo del Plan General Estratégico del Flamenco. La apuesta clara por la modernización de las instituciones culturales de Andalucía, la mejora en la protección, en la investigación y la difusión del patrimonio cultural. También incidiremos en la promoción de la práctica deportiva, especialmente en la edad escolar y mayores como fuente de salud. También realizaremos mejoras de infraestructuras deportivas y fomento del asociacionismo. Apoyo incondicional
a los deportistas andaluces de alto nivel. Todo ello forma parte de la estrategia de esta consejería. El desglose presupuestario para esta anualidad: personal, 79.486.948 euros, en este caso. El gasto corriente de bienes y servicios, 31.562.858 euros. Para transferencias corrientes, 57.516.667 euros. Para inversiones reales, 45.965.977 euros. Y para transferencias de capital, 13.927.081 euros. Las principales acciones, en este caso, por parte de esta consejería en la provincia de Huelva, pues bueno, por la incorporación, algo importante y fundamental y que vamos a vivir también recientemente, la incorporación de la colección de José Caballero Tomás de Carranza a la colección museística de Huelva, con 300.000 euros. Obras de restauración en el patio de armas del Alcázar de Niebla, también con casi 74.000 euros. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, no nos olvidamos de él y seguimos apostando por ello, 84.700 euros. La rehabilitación del Banco de España, algo que ya se había comprometido y que iniciaremos las obras seguramente al inicio de esta anualidad, y que para en este caso tenemos 1.137.000 euros. O el Europeo de Bádminton en Huelva, que si se lleva a cabo, pues tenemos una dotación importante también de cerca de 800.000 euros. En cuanto a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el presupuesto consolidado para el ejercicio es de 673.640.721 euros. Destacar en este ejercicio las inversiones asociadas a la economía circular y gestión de residuos, con una dotación de 163,4 millones de euros, con un incremento considerable del 18,43%. Vamos a seguir apostando por las inversiones en políticas forestales, biodiversidad y espacios naturales protegidos. Importantes inversiones en materia de cambio climático, con una inversión de 8,71 millones de euros. Y vamos a dar cumplimiento al acuerdo de Doñana, ese acuerdo con los agricultores, con 8 millones de euros para completar las ayudas a la renaturalización de suelos agrícolas en la zona de la corona forestal de Doñana. El desglose del presupuesto, en este caso estamos en personal, 126.815.746 euros. En gastos corrientes y bienes de servicio, 15.874.995. En transferencias corrientes, 560.630 euros. Y en inversiones reales, 236.165.504 euros. En cuanto a transferencia de capital, 181.165.341 euros. Las principales acciones puestas por esta consejería aquí en la provincia de Huelva, pues tenemos actuación del punto limpio de Isla Cristina, con una dotación de 570.000 euros. Actuaciones en el punto limpio de Rocionar del Condado, con 600.000 euros. Adecuación del centro de recuperación de especies amenazadas en el espacio Marismas del Odiel, con 1 millón de euros. O la recuperación del corredor ecológico del ámbito de Doñana, con otro 1 millón de euros. Ayudas a la renaturalización de tierras agrícolas de la corona forestal de Doñana, lo he dicho antes, 8 millones de euros. O la restauración del estero de Domingo Rubio, con 200.000 euros, así como el corredor Río Verde del Tinto, con 1.300.000 euros. En este caso, Consejería de Industria, Energía y Minas. Aquí el consolidado para este ejercicio es de 1.124.435.549 euros. En el presente presupuesto se contempla la inclusión de la Agencia Andaluza de Energía, que también viene de esa agrupación que asistió desde esta consejería por parte de la separación, en este caso, de la Consejería de Presidencia, ya que la agencia estaba metida antes allí. Esto es la Agencia Andaluza, el ADA, que esto también está por otro lado. El presente presupuesto se contempla la inclusión de la Agencia Andaluza de Energía, que es quien tramita todos los expedientes y todas las ayudas para el tema de la industria y la energía. En esta consejería, uno de los objetivos para este ejercicio es seguir con el respaldo incondicional y la consolidación del crecimiento industrial de Andalucía, así como el impulso provincial de Huelva en todo lo que supondrá la revolución industrial de energías verdes. Vamos a incentivar aún más la transición energética en Andalucía a través de la Agencia Pública de la Energía, con el objetivo puesto en la descarbonización del consumo de energía y cumplir con las estrategias energéticas de Andalucía 2030.
Vamos a incentivar y apoyar el tejido empresarial e industrial energético andaluz para conseguir fortalecimiento y hacerlo más competitivo en los mercados nacionales e internacionales. Seguiremos impulsando una estrategia para la minería sostenible, incentivando la consecución de una minería moderna y sobre todo digitalizada. Trabajaremos para rehabilitar espacios mineros en desuso. Vamos a impulsar a través de la ADA, en este caso, una sociedad digital en Andalucía, potenciando la economía digital e incrementando la presencia de mujeres en los sectores TIC. Seguiremos la dinámica de la digitalización de todos los servicios públicos, consolidando las infraestructuras digitales de la Administración, y buscamos convertir a Andalucía en un referente de ciberseguridad e inteligencia artificial. El desglose del presupuesto, aquí los capítulos 6 y 7, que son los principales, en este caso inversiones reales y transferencia de capital, hablamos de una cantidad de 420.691.402 euros, principalmente canalizadas a través, como decía antes, de la Agencia de la Energía. Las principales acciones presupuestadas en el 2026 en la provincia de Huelva, pues bueno, la ADA va a destinar en proyectos provincializados 9.904.901 euros, y aquí tenemos la adecuación y reforma de las instalaciones, por ejemplo, de la ITV en San Juan del Puerto, que también se va a dotar en esta próxima anualidad con 787.000 euros. Ya vamos terminando, La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. El consolidado para este ejercicio en esta consejería, 933,4 millones de euros. Esta anualidad es considerada por la Consejería como un año de consolidación en la transformación de la justicia, con un nuevo modelo del Tribunal de Instancia que recogerá la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. En este año se aprobará el primer Plan Estratégico de Justicia de Andalucía, donde se acogerá el Plan de Infraestructuras Judiciales, una digitalización adecuada a los servicios que se necesitan en la tramitación, una reestructuración de las plantillas judiciales con la incorporación de un mayor número de funcionarios, la humanización de la justicia con nuevos y más eficientes servicios a vulnerables, a víctimas de violencia de género y menores, reforzando el SABA y el PEF. Una justicia más sostenible, con importantes obras en sedes judiciales. Desde la Consejería se apuesta también de manera firme por la mediación en conflictos, que agilizan los procedimientos y descongestionan los juzgados con servicios como el SEMPA y el SENCA. Una convicción clara en el impulso de la estrategia frente al desafío demográfico, que también es importante. Apuesta por una administración pública innovadora, con formación y promoción, y adaptada en procesos selectivos de nuevas necesidades de la administración y de los ciudadanos. En cuanto al desglose del presupuesto, pues bueno, está el capítulo 1, donde personal de la Administración de Justicia, 417.782.442 euros, el personal administrativo en general, 106.965.568 euros, y todo ello hace un total de 524.748.010 euros. Se prevé un incremento significativo en el gasto del personal por la previsión de nuevas incorporaciones. En cuanto al capítulo de gastos corrientes de bienes y servicios, 217.032.435. Transferencias corrientes, 61.177.161. Inversiones reales, 42.167.656. Y transferencia de capital, 73.281.210. Las principales acciones presupuestadas en este caso en la provincia de Huelva, pues bueno, aquí está la Ciudad de la Justicia de Huelva, que aunque actualmente no tenemos dibujado un importe concreto, sí quiero destacar, que estamos actualmente trabajando en el estudio de viabilidad, sin partida específica, al ser una fórmula de actuación, que ya lo ha anunciado por activa y por pasiva el consejero, con una fórmula público-privada, que además queda a expensas de que los suelos donde se van a realizar esta actuación sean urbanizados también, en este caso por el Ayuntamiento de Huelva. Cuando se termine, pues empezaremos ya a lo que es la redacción definitiva del proyecto y a dotarlo económicamente. Por lo que no se ha pintado una cantidad concreta. Así que, en este caso, seguimos trabajando en el conjunto del proyecto. Lo mismo o parecido ocurre, en este caso, en la sede judicial de Ayamonte. En este caso, la fórmula utilizada es pública-pública, ya que se ha llegado a un acuerdo
con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ayamonte, y también estamos en la misma situación. Cuando se desbloquee un poco la situación de los suelos, inmediatamente, y se termine el estudio de viabilidad, en este caso, se redactará el proyecto y se dotará económicamente. Y también tenemos una importante actuación que se va a realizar, que son obras de reforma y adecuación y eficiencia energética en el actual Palacio de Justicia de Huelva Capital, que para la anualidad 2026 está dotado con 2.800.000 euros, he dicho. Así que... Creo que es importante destacar el esfuerzo que ha hecho, en este caso, la Administración andaluza por todas y cada una de las actuaciones que va a llevar a cabo en esta provincia. No están todas las que son, pero sí son todas las que están. Creo que ese es el refrán, ¿no? Sí, son todas las que son. Bueno, faltan algunas que evidentemente... bueno, hay muchas más actuaciones que se llevan a cabo, he nombrado las principales, pero que iremos desgranando poquito a poco y podremos conocer al céntimo todas y cada una de las actuaciones que se van a llevar a cabo, que, como digo, son muchísimas en la provincia de Huelva para esta anualidad. Pregunta.